¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social, junto a ustedes compartiendo el día de hoy la emisión número 470. Y como siempre, con invitados que nos traen diferentes temas, ¿no? Que tienen que ver con la actualidad, con lo que querés saber, con lo que está sucediendo. Y como siempre decimos, no solamente para que estés informado, sino en muchos casos también para utilizar medidas preventivas, por sobre todas las cosas. Y hay temas que vamos a desarrollar el día de hoy donde la prevención es fundamental en muchos de los aspectos. Pero bueno, vamos a comenzar este programa, como decimos, con ustedes. Un año 2016 que, bueno, viene con muchos cambios, no solamente por los cambios obviamente en cuanto al gobierno se refiere, con nuevas pautas y también con seguramente inquietudes que se van generando a través que estas pautas se van colocando dentro del mercado argentino, ¿no? Y también por eso vamos a hablar mucho de economía el día de hoy. Para ello hemos invitado al licenciado Cristian Nieto, a quien voy a saludar. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, sin duda que siempre la economía es un tema que trasciende y que afecta a la vida común y diaria de todas las personas, pero bueno, lo que está pasando con el cambio de gobierno, las distintas medidas que van tomando, digamos, temperatura, van poniendo motores lo que son las paritarias, están arrancando las paritarias docentes, así que muchos temas para ir analizando, el tema de los bonistas. Decime los 4 temas fundamentales que hacen a la economía en este momento y que vamos a desarrollar con vos. Sin duda el tema de hoy paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, que es la primera paritaria que se empieza a negociar, oferta del gobierno provincial, rechazo o no del gremio. Después tenemos sin duda las implicancias, el efecto que tiene el nuevo cuadro tarifario, lo que es la capital federal y la región del AMBA, pero también afecta a todo el país. El anuncio del preacuerdo con los bonistas italianos y sin duda que también hay que ver un poco qué está pasando en el mundo, porque si bien la realidad argentina es muy caliente, muy pasional como es el fútbol y todo, pero hay que entender que no somos el ombligo del mundo, somos un país chico y sin duda lo que está pasando en las principales economías que tienen relación con nosotros hay que seguirla y más que de cerca porque nos terminan afectando. En un ratito, Cristian, ya vamos a estar desarrollando todos estos temas. Bueno, presentado obviamente Cristian Nieto, él es economista y también, ¿no? Para que en un ratito a través de las vías de comunicación comiences vos a trasladar preguntas, dudas, inquietudes con todo lo que quieras saber. Pero en otra parte del estudio y hacia mi izquierda, 2 profesionales ligadas al mundo de la medicina y 2 temas muy interesantes. Decíamos, temas que hacen a la prevención, vamos a estar desarrollando con ellas. Ante todo quiero saludar a la doctora Marcela Esmurra, ella es médica neumóloga. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por venir. Marcela, ¿qué tema, no? Apneas del sueño. Y a veces uno, por ejemplo, sucede que te mandan a hacer un estudio, un profesional, un médico, por el tema de las apneas, por el tema de los insomnios. Y ni siquiera tomó la precaución de preguntarle por qué el médico o el profesional le manda a hacer ese estudio. Y también quiero que rompamos con esos mitos, ¿no? De tener que hacer este estudio durante la noche, durante el momento de descanso. Y también toda la información que es necesaria que le podamos brindar a nuestras televidentes en cuanto a este tema. Marcame 3 puntos fundamentales para que interpretemos lo que es apneas de sueño y qué vamos a desarrollar y hablar contigo. Fundamentalmente relacionar la apnea del sueño con el síntoma somnolencia, que es el más peligroso en relación a la accidentología laboral y accidentología de ruta, los problemas respiratorios crónicos asociados y la manera que tiene que ver con esto, la manera en que esto se trata y que los pacientes sepan que tienen que dormir o vivir con un equipo a lo largo de todas sus noches. Y que digamos hacen a la patología, digamos, en cuanto a diagnóstico y a tratamiento. Bien, y también quiero darle la bienvenida a la doctora Carlota Ruz, ella es médica infectóloga. Carlota, un placer, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. ¿Qué tema, Zika, dengue, chikungunya? ¿Qué pasa este 2016? Qué veranito, ¿no? Bueno, los infectólogos siempre tenemos algo para preocuparnos y para ocuparnos, así que en algún momento fue el dengue, siempre ya hace un rato que está entre nosotros, desde el 2009, sí. Bueno, en otro momento fue el ébola, la gripe, siempre va a aparecer algo. En este momento la preocupación es el Zika y el chikungunya, no es tan preocupante, pero la verdad que son los 3, digamos, enfermedades transmitidas por el mismo mosquito.
Todos estos temas en un ratito, muchas preguntas que también deben tener nuestros televidentes, aquí en un ratito lo vamos a charlar contigo. Gracias por estar, Carlota. Bueno, y a todos ustedes, amigos, les decimos que las vías de comunicación ya están abiertas, habilitadas para que se puedan contactar con nosotros a través de nuestro email, como bien saben, proyectofederal@gmail.com, lo hemos dicho, todo lo que quieras preguntar a nuestros profesionales, bienvenido va a ser porque se los vamos a trasladar, o también nos podés mandar un mensaje de texto a través de nuestro celular 011 156 137 2247. Rapidito, conocemos las instituciones que nos auspician y emisión 470 de Proyecto Federal que ya comenzamos a compartir con vos. Quédate. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Muy bien, y ahora sí comenzamos con el desarrollo del programa del día de hoy de Proyecto Federal. Bueno, y el primer tema tiene que ver con economía. Por si recién te incorporás a nuestro programa, vamos a estar hablando de diferentes temas que hacen a la economía, pero que también están reflejados en nuestra cotidianidad, en todo momento, ¿no? Y también con todas estas dudas que se van generando en torno a las medidas económicas que se van dando en el país a través del gobierno, pero también muchas que tienen que ver con lo que sucede en el mundo, porque lo que sucede en el mundo también repercute y hace a la realidad de los argentinos. Licenciado Cristian Nieto, ahora sí, oficialmente te saludamos y damos la bienvenida a este programa para desarrollar todos los temas que recién habíamos presentado. El primer tema, paritarias docentes, ¿no? Es la primera prueba que en este caso podemos decir tiene el gobierno nacional por su envergadura y por su posicionamiento y cantidad de habitantes, y también el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Hubo un encuentro, no hubo acuerdo, hay que hacer un cuarto intermedio ahora hasta el próximo 12 de marzo para ver qué sucede. Fueron con un número, con una idea, y el gobierno ofrece un porcentaje totalmente diferente. Bueno, ¿qué pasa, no? Porque hay una realidad económica muy latente en la Argentina. Sí, ¿cuál es el problema? Bueno, la oferta concreta del gobierno provincial fue de un 23%, 23,6%, y fue rechazada de forma unánime por todos los docentes y representantes sindicales que estaban en la mesa, por darse cuenta, por sentir, y en base a ella su propia estimación, y la principal estimación, lo que tenemos el changuito del supermercado y demás, que ese aumento del salario no permitiría, no es una mejora salarial, sino recomponer el poder de compra del salario, la cantidad de bienes, de la cantidad de kilos de pan, de kilos de carne y demás que podían comprar antes de noviembre del 2014. Sin duda que con esa paritaria o esa oferta, sin duda que no complementa, no llega a cubrir ese aumento de precio, porque dependiendo, ¿no? Desde noviembre para acá, de distintas consultoras están hablando de un incremento de precio entre un 10 y un 15% acumulado, y una inflación proyectada por arriba del 30%, independientemente de qué índice se tome. Sin duda no oficiales, porque las nuevas autoridades del INDEC decidieron no publicar
continuar con los números, por lo menos actualizar con el nuevo criterio, decidieron descontinuar o no publicar hasta fines de abril. Entonces lo que se está dando es estimaciones propias de inflación. Por ejemplo, el centro de estudio donde yo pertenezco, el centro de estudios Carabinieri Ortiz, esta semana vamos a presentar un índice de precios propio que releva más de 25.000 precios de productos de supermercado de todo el país, y nos está dando solamente para enero 3,9%. Y es el número parecido al que, según lo que el INDEC consideró que hay que considerar como seguir los índices, continuar, digamos, tomar, que son los de Ciudad de Buenos Aires, de San Luis. San Luis en el mes de diciembre dio 6,5 de incremento de precio nada más en ese mes, y Buenos Aires 3,9. Entonces está lejos de lo que es la estimación de inflación que tiene el gobierno provincial y lo que realmente es la realidad, con un asado que está a 80 pesos el kilo y está a 150 y un montón de productos más. Bueno, hay muchos temas, ¿no?, subligados a esto que estás planteando vos con el tema de paritarias, pero centralizándonos aquí, ¿no?, en el tema paritarias puntualmente. Bueno, hay obviamente una diferencia muy grande, ¿no?, entre lo que el gobierno propone en teoría para mantener el poder de acceso, ¿sí?, a los productos básicos o a la canasta básica por parte del Estado hacia la gente, pero también está la otra realidad, lo que dice la gente, que como marcabas vos, va a una góndola del mercado y encuentra un producto a un precio determinado hoy, y ese mismo producto en las 48 o 72 horas tiene una variación realmente importante. Entonces, ¿cómo poder acordar, ¿no? Porque también hay que ver cómo se puede llegar a un acuerdo, lo cual parecería difícil, y no solamente por el ámbito de los docentes, en este caso, que es el primer termómetro que se mide, sino que otros sectores también están evaluando qué va a suceder y qué es lo que se va a pedir. Algunos hablan de hasta entre un 40 y un 50% en cuanto a tratativas de paritarias. Pero además también qué señal está dando el gobierno, porque un gobierno que asumió y que dio señales positivas hacia el sector agropecuario, quitando retenciones, señales positivas hacia el sector financiero, quitando el cepo, liberalizando el dólar, pudiendo entrar y sacar dólares libremente del país y poder comprarse una declaración jurada, y de distintas medidas que se fueron tomando, permitir la importación libre de bienes. Y ahora cuando viene el tema también en esa mesa, en esa torta, está también sentados los trabajadores. Entonces el esfuerzo, ¿quién lo tienen que hacer? La mayoría de los argentinos, que la mayoría de los argentinos son los que tienen ingresos fijos. Casi un 90-95% de los que tienen un ingreso son ingresos fijos, lo que se llama un trabajador, relación de dependencia. Y que algunos, estamos hablando de docentes que están organizados y que pueden expresar sus necesidades y demás, como también los camioneros, sindicatos UON, que son sindicatos más fuertes, pero también sienta los precedentes para aquellos que están en negro, que no tienen una representación sindical, qué va pasando con su ingreso a lo largo del año. Porque, ¿qué pasa? Que si aumenta menos las paritarias de lo que es la inflación, alguien se queda con esa parte. Entonces, claro, ¿en dónde se pierda, entre comillas, en el camino, ¿no? No sé o a dónde va esa parte de la torta. La torta sigue siendo la misma. Claro. El tema, digamos, hacemos una distribución que la tenga la gran mayoría de las personas que son los trabajadores, o queremos una torta que esté concentrada en un par. Bueno, termómetro, Costa Atlántica. Es un año que hace, si mal no me equivoco, fácil 12, 13, 14 años que no ocurría la tan baja cantidad de turistas veraneando en la costa atlántica, que tiene que ver también con un excedente de precios, los cuales muchos han optado, por ejemplo, ir a Brasil en su gran mayoría, o ir o a Chile, o inclusive también a Uruguay, ¿no? También esto ha repercutido muchísimo y tiene que ver con este mercado interno y este posicionamiento de precios internos que en muchos casos está sobrevaluado. Ese es el problema, digamos, cuando la espiral de precios se da y van aumentando los costos y el salario sigue siendo lo mismo, uno tiene que empezar a recortar los gastos por lo que son, se llama consumo superfluo, los que puede recortar, que no son necesarios, como el alimento, la bebida, pagar el funcionamiento de la casa, la luz, el agua. Entonces, primero recortar las vacaciones, que termina siendo una dignificación del trabajador que trabajó todo su año
y el momento que planea con su familia y demás, tomarse un descanso en la costa atlántica es un problema de antes se podría ir libremente, menos días, más, dependiendo de los precios, pero recortar, como veo casi en la primera quincena de Mar del Plata, un 30% menos de ocupación hotelera, y ya estaban empezando a bajar los precios para lo que sería el mes de febrero, porque veía que no estaban teniendo capacidad instalada, cuando se veía antes, hasta los feriados largos, capacidad casi 90-95% de la plaza hotelera, y años anteriores, temporadas récord, ya en un año se ve, en un mes de recorte de lo que fue la devaluación, porque la devaluación no afectó nada al momento de la devaluación, fue el momento anterior que un montón ajustaron los precios porque iban a aumentar, y después cuando realmente se dio la devaluación, ahora tenemos que aumentar de vuelta. Entonces en unos casos duplicó o fue por arriba todavía la devaluación, y con un salario que se mantuvo constante, por un lado tenés que ajustar. Se dio a conocer un informe hace muy poquitos días atrás que comparaban los precios de Pinamar con Suiza, siendo Pinamar más caro que viajar, o por lo menos estar en Suiza. No sé si viajar por un tema del aéreo, ¿no? Pero estar en Suiza. Realmente es impresionante. Los precios en Pinamar son exorbitantes. Es increíble que una casa promedio para una familia tipo por semana esté arriba de los 100.000 pesos. Es increíble. Y estamos hablando en un lugar puntual. Imagina, igual otros lugares sigue siendo caro para cualquier familia alquilar una casa en Aguas Verdes, claro, San Bernardo y demás. Termina siendo un esfuerzo muy, muy importante. Hay que de vuelta, si te vas, ni alcanza con llevándote las cosas del supermercado de tu localidad, de hacer las compras de tu localidad y te con el auto cargado de la comida, ya ni llegaba a cubrir el alojamiento. Así que sin duda que optaron por Brasil, con una devaluación también del real que se dio a lo largo del año, con una devaluación nuestra, permitió que casi 2 millones de argentinos elijan las costas brasileras para vacacionar y no las costas locales, que sin duda que le da un montón de trabajo a todo lo que es principalmente la costa bonaerense. Cambiamos el tema, dejamos paritarias y vamos a hablar del tema de tarifas eléctricas. Se habla de un ajuste, una necesidad de ajuste para lograr una reinversión en lo que es el sistema de distribución y de generación de energía. ¿Qué va a pasar con la factura de la luz? No existe más el consumo del subsidio nacional para gran parte de la gente, salvando en algunos casos jubilados o personas con ciertas discapacidades o planes sociales. Pero estamos hablando de un incremento importantísimo. Una persona que, por ejemplo, paga una boleta de luz de 200 pesos, la próxima, consumiendo lo mismo, estaríamos hablando de entre 600 y 700 pesos. Sí, sin duda que entró en vigencia a partir de febrero lo que es la nueva resolución que elimina parte del subsidio que recibía. Principalmente acá es mucho más fuerte, por ahí en Capital Federal, lo que es el subsidio a la energía, que recordemos que Capital Federal es el distrito más rico del país. Entonces estaban pagando factura irrisoria, el 70% de los porteños pagaba 45, 50 pesos de luz bimestral. Es prácticamente irrisorio teniendo en cuenta lo que paga el interior. ¿Qué tiene esto? Que hay saltos de entre 150, 300% hasta 900 en la factura. Sin duda que depende, había que corregir o no, sin duda que había que hacer una corrección porque el distrito, los que más tienen, no pueden pagar tampoco. El problema es cuando se va sumando, aumentó la carne, aumenta esto, aumenta las prepagas y aumenta la luz. Y ahora también anuncia que va a aumentar el gas. Cuando todo le pega de lleno el salario, sin duda que va limitando la capacidad de compra, y encima tiene también el efecto inflacionario porque todo pega en la industria, el comercio y demás. Entonces termina pegando en el bolsillo y en el funcionamiento de la economía, que tiene que direccionar gasto que antes gastaban otra cosa para llevarlos a... O sea, que en paritaria no estamos muy alejados de aquellos gremios que están pidiendo un 40%, por ejemplo. Arriba, toda la estimación arriba de 30, 35 están dando con las distintas medidas. Y bueno, el tema de esto, cómo pega no solamente en Buenos Aires, que porcentualmente por ahí son más destacados, entre 300 900% el aumento. El tema también hay que destacar, el tema de esta tarifa social que se anuncia, que son 150 kilowatts por bimestre. Y esto puede parecer mucho o poco, la verdad que es bastante poco si tenemos en cuenta que una familia de 4 personas, o generalmente son las personas que menos recursos tienen, no tienen acceso al gas natural, entonces necesitan electricidad para cocinarse, para iluminar y un montón de funcionamiento diario de la casa, y tienen menores ingresos. Cuando vemos cuánto consume una heladera, que es casi el 30% del consumo de una vivienda y demás, esa gente, para poder seguir
recibiendo ese subsidio, va a tener que empezar a recortar el uso de la heladera solamente cuando compra carne, las luces nada más usarla de noche y un poquito para no tratar de saltarse fuera del subsidio, y son casi 900.000 familias que estarían en esa situación. Entonces también me parece bastante bajo lo que es esa tarifa social para un gran conjunto de población que tiene mucha necesidad y no son viviendas habitadas generalmente por pocas personas. Y después, de hecho, destacar esta desigualdad entre un gobierno que intenta ser federal y no, que quiere corregir esas desigualdades. En el interior ya se paga mucho más. Por ejemplo, una factura que acá se pagaba Capital Federal 45, 50 pesos, en Rosario, por ejemplo, se pagaba casi 350. Y el incremento se da sobre el total del costo, para así decirlo, para no hacer explicaciones técnicas, de la energía, digamos, lo que es el transporte, un 200%. Entonces, por ejemplo, la empresa de energía de Santa Fe dijo que las tarifas en la provincia de Santa Fe o en Córdoba van a aumentar entre 30 y un 50%. Sobre valores mucho más altos, sobre 400. Valores diferenciales a los de Edenor y Edesur, por entonces ejemplo. También eso va a pegar a nivel, es una medida que tiene implicancia a nivel nacional y va a pegar mucho más fuerte el interior en ciudades, por ejemplo, o provincias Chaco, Formosa, que tienen menos ingresos y que sin duda 200 pesos valen mucho más que lo que valen en Capital Federal. Tema dólar, ¿sí? Hemos salido de este denominado cepo en algún momento con un dólar, bueno, que pareciera ahora lo están dejando fluctuar un poco más, y en estos últimos días hemos visto un alza importante respecto de la divisa desde el momento que se anunció la salida del mismo. Bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de dejar esta fluctuación y dejar que el dólar, bueno, recupere un valor que tal vez es el que está buscando el mercado? Ese es el principal problema, que supeditar todo el objetivo del precio del dólar, que es un precio más dentro de la economía, a que lo fije el mercado. Y fijar el mercado, siempre hay personas o actores que tienen más poder que otros y que van a tratar de direccionar ese precio para verse beneficiados. Sin duda, todos los que tienen una posición armada en dólares van a tratar de devaluar porque ven incrementado su riqueza en peso, porque se devalúa, entonces tienen más peso cuando venden dólares. Los exportadores sin duda van a hacer un fuerte ¿cómo se llama? Fuerza para poder también que se incremente eso, porque incrementa sus ingresos en pesos, ante vender el mismo producto lo vende más caro afuera. Pero el problema es que tiene un correlato de vuelta. Modificar el dólar en la Argentina con la cultura que tiene y lo sensible que es el dólar, termina siendo inflacionario, se lleva todo a precio porque el dólar es el principal bien de referencia para todo, para ajustar todos los bienes en Argentina, las casas, los autos, todos los productos, o inconscientemente no, se devalúa, hay que tocar los precios. Entonces tiene un problema que me empezaba a afectar no solamente el salario, una transferencia de ingresos de vuelta, de lo que tienen ingresos fijos, que no pueden ajustar cuando ellos quieren, sino depende de una paritaria, una decisión del gobierno, además, que les mejore sus ingresos, los que son beneficiarios de planes sociales, por ejemplo. Entonces, sin duda que es un error supeditarlo, además, que hoy en día el mundo no te compra más. Vos podés devaluar para decir, bueno, para que nuestro producto sea más barato en el exterior. Pero ahí está demostrado, nuestros principales socios comerciales, Brasil y China, están decreciendo, ni siquiera están manteniéndose igual, con una profunda crisis en el caso de Brasil y China creciendo en los menores valores. ¿Y esto cómo nos golpea a nosotros? ¿De qué forma nos golpea? Principalmente nosotros le vendemos mucho, casi el 90% de la soja que exportamos se la vendemos a China y a Brasil, y ahí se ve, para entender un poco, casi la mitad de la producción de automotriz y varios insumos industriales. Que Brasil esté mandando menos autos significa que nosotros producimos menos autos, que demandamos menos trabajadores para que trabajen en esa industria, menos autopartes, que están todas desarrolladas, fuerte núcleo en Córdoba, Rosario, lo que es Buenos Aires, por ejemplo. Entonces eso termina golpeando a la economía argentina y moviendo menos la economía local. Entonces no te van a comprar más porque vos devalúes un 50% y porque este auto salga más. No, porque los brasileros en este momento no tienen plata. El brasilero, el ciudadano a pie no tiene dinero. Está aumentando la tasa de desempleo y demás, entonces esto termina afectando. Y si nosotros seguimos potenciando eso, ya no solamente esa reorganización que quiere llevar a cabo el ministro
el jefe de ministro Marcos Peña, en el sentido de reorganización del Estado y despidiendo más de 20.000 trabajadores, acusándolo de ñoqui y demás, cuando algunos demostraban que tenían capacidades concretas y que algunos estaban en el área sensible, como por ejemplo el programa Sonreír, que se encargaba de todo lo que es la parte de salud bucal de mucha gente que no podía acceder, o derechos humanos y demás. Lo que están haciendo en muchos casos es achicar el Estado, pero además ya está empezando a aparecer desempleo en el sector privado. A eso quería preguntarte, ¿se está notando en estos primeros 70 días, un poco más, del gobierno de Mauricio Macri, recesión en cuanto al tema del desempleo, en cuanto a dejar fuera del espectro laboral a trabajadores privados? ¿Y cuántos, si tenés alguna cifra, cuántos hasta el día de hoy? El caso de Santa Fe, por ejemplo, ya hay casi 1.000 desempleados del sector privado. Por ejemplo, una fábrica muy conocida de cosechadoras, Basali, está en situación de cesantear a 600 trabajadores. También el caso de General Motor está por querer despedir gente, bastante industria que empieza ya a sentir. Además, otra cosa que no hablamos es el tema de hablar de esta apertura del comercio de vuelta internacional y permitir que ingresen bienes importados. ¿Cuál es el problema? Es que empiezan a comprar bienes que vienen de afuera y le dejan de comprar a esa pequeña industria o esa industria que se estaba desarrollando de vuelta acá, de heladeras, de metal mecánica y demás, que no pueden competir contra productos alemanes por desarrollo tecnológico, por chinos, por ser más baratos. Entonces empiezan a cada vez vender menos, entonces a vender menos y la economía también funcionar menos. Y además, si recortamos el poder de compra del salario, se empieza a cortar ese circuito reproductivo de la economía y termina afectando cada vez. En vez de hacerse reproductivo, se empieza a hacer negativo y empezamos a caer. Bien, para cerrar contigo, Cristian, hasta ahora, como venimos y con todos estos puntos con los que estamos charlando, ¿mayor cantidad de aciertos o de errores por parte del gobierno nacional en cuanto a medidas económicas? Yo creo que sin duda lo que he ido planteando fueron errores, el hecho de querer plantear, por ejemplo, hacer una apertura, enviar señal al sector financiero para que darle todas las medidas que ellos pedían, reclamo, ingreso de dólares, eliminar las que son las restricciones de ingreso y salida de dólares, de evaluación, y cuando le pedían tenían que cumplir la parte del trato que era ingresar dólares, comprar los bonos que emitía el gobierno, dejaba las licitaciones desiertas. El tema, por ejemplo, del campo, que las medidas de quitar la retención y de la evaluación fue para que empiecen a liquidar más divisas, para poder ingresar las reservas del Banco Central. No aparecieron esas divisas, se comprometieron a liquidar 400 millones de dólares por día y magramente están llegando a 175 dólares, o sea, ni la mitad están liquidando y cada vez menos. Y lo peor de todo, que van pegando cada vez más a los más desprotegidos o a los que son más débiles en esta cadena de poder, que son los trabajadores, y que sin duda que la visión que tiene el gobierno, y queda cada vez más demostrado cuando hablamos de esto, de que las medidas que Macri siempre dijo lo que iba a hacer y acusaban a lo que era a Daniel Scioli y todo lo que era la parte del Frente para la Victoria, de era una campaña del miedo, era todas las consecuencias que están teniendo es esto, pegarle de lleno al salario, que desde el gobierno de Macri siempre fue considerado un costo. Cuando vos consideras al trabajador un costo, es una variable que se puede ajustar. Entonces ese es el problema que tiene hoy los trabajadores. El salario es una variable de ajuste para corregir las inequidades o de deficiencia que tiene el funcionamiento de la economía diaria. Pero ¿por qué no podemos corregir desde otros sectores y no apuntar a los que menos tienen? Que además termina siendo virtuoso porque es una visión corta de la economía, porque esa persona no es que el trabajador es el que fuga dólares y demás, no es el que se encarga de ir al almacén, ir comprar con sus 12 cuotas, comprarse un aire acondicionado, un automóvil y la gasta. El que menos proporciona al ahorro tiene. Claro. No tiene capacidad de fugar y especular, como tienen algunos, puede especular con la soja o llevarlo a un paraíso fiscal. El trabajador gasta. Licenciado Cristian Nieto, hablamos de economía, muchas gracias por haber venido. Nos volveremos a ver seguramente en otra oportunidad. Gracias por darnos un panorama de cómo estamos. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, quédense ahí. Vamos a hablar de salud en el próximo bloque. Vamos a estar hablando de apnea de sueño, de insomnio. Lo entendemos, comprendemos, sabemos cuando nos vamos a someter a un tratamiento determinado, qué es lo que sucede con nosotros. Bueno, un ratito. Y también vamos a hablar de dengue, vamos a hablar de chikungunya, vamos a hablar de Zika, qué está pasando en la Argentina, qué está pasando en el mundo con este tema. Quédate ahí, ya venimos con más Proyecto Federal.